Buen día, mi nombre es Axel Pérez y en representación del comité organizador del proyecto CODEP 2021, les doy la más cordial bienvenida al segundo Congreso Internacional en Evaluación y Dirección Ética de Proyectos Públicos y Sociales. Antes de entrar en materia con la conferencia del día de hoy, quisiéramos compartir con ustedes la siguiente frase de Isaac Asimov. Nunca dejes que tu moral se interponga en el camino de hacer lo correcto. Con esta frase presente, damos inicio a la introducción de nuestro ponente del día de hoy. Nancy Belén Ramírez Martínez. Ella es ingeniera en computación egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, es Project Manager Professional y cuenta con un certificado en ISTQB, Certificate Tester Foundation Level. Actualmente desempeña el rol de líder de proyecto en la Dirección de Sistemas de la Dirección General de Personal de la UNAM. Entre los diferentes roles que ha ejercido en el sector público y privado están gerente de consultoría, líder de analistas, líder de área de calidad de software, administración de proyectos, asesor de TI para pymes y administrador de portafolios. En la actividad docente ha sido profesora en el Diplomado de Administración de Proyectos acorde a estándares internacionales en el Centro de Actualización y Capacitación Profesional Los Galeana. Adicionalmente, ha dirigido y asesorado proyectos sociales como parte de la Fundación para el Fomento de la Ética y la Innovación en la Dirección de Proyectos. Recuerden que pueden compartir sus comentarios en la sección correspondiente del chat en vivo de Facebook y YouTube. Sin más preámbulos, demos una calurosa bienvenida a la ingeniera Nancy Belén Ramírez Martínez con la conferencia La responsabilidad de los integrantes de las organizaciones públicas y sociales en la protección de datos personales. Muchas gracias por la invitación a este congreso y pues espero que el tema que les traigo hoy sea de muchísima utilidad para ustedes. ¿Cuál es el objetivo que tenemos el día de hoy? Pues dar a conocer los conceptos, responsabilidades e información general que les va a permitir a los integrantes de organizaciones públicas y sociales cumplir con ética su misión de proteger los datos personales. ¿Qué datos personales? Pues los que utilizas en el día a día para cumplir tus obligaciones laborales. ¿Okay? Esta frase es reveladora y por eso abro con ella. La privacidad es como la salud. No la valoramos hasta que la perdemos. ¿Okay? Hasta que no tienes un problema, hasta que no tienes un conflicto que estás afrontando a raíz de que tus datos fueron utilizados de una forma no ética, de una forma inadecuada y de una forma que seguramente no autorizaste, es que aprende uno a valorar la privacidad y a cuidar sus datos personales. Entonces, lo dejo ahí para la reflexión. ¿Cuáles son los datos personales para empezar? Estos datos personales son esta información relativa a una persona que te hace identificable, ¿no? Aquí un muy buen ejemplo es recordar este juego de adivina quién es, ¿no? Algo así se llamaba, en el que tú empezaban a hacer preguntas, decían, ah, no, este no es, este no es, este no es, hasta que llegabas a la persona que sí era, ¿no? Para eso sirven los datos personales, te sirven para identificar a una persona de forma física y también para ver, pues, quién es, cómo se llama, dónde vive, etc., ¿ok? Entonces, esto que nos diferencia de otras personas, son datos que nos ayudan a diferenciarnos de otras personas. Ahora, ¿qué pasa cuando no se utilizan de manera correcta o cuando se utilizan de forma indebida los datos personales? Hemos escuchado muchísimo de fraudes, de que te hacen llamadas telefónicas para igual tratar de hacerte un fraude. Hemos escuchado de suplantación de identidad, ¿no? He escuchado por ahí que, híjole, es que fui a pedir un crédito y resulta que tengo un crédito en otro estado que según ya lo pedí. ¿Cómo es que consiguieron los datos? Y en los casos más extremos pueden ser utilizados directamente para delitos, ¿no? O sea, pensemos
a lo mejor en personas que están como, por ejemplo, mujeres que han sido maltratadas por cualquier situación, deciden denunciar, las tienen protegidas en algún lugar y pues alguien por ahí saca el dato de, pues yo sé dónde está, ¿no? Lo publica en Facebook, no sé. Y puede ser muy dañina la situación en la que se enfrenta esta persona porque los datos personales se publiquen sin su consentimiento. ¿Okay? Entonces, aquí la pregunta obligada es, ¿te gustaría que te pase algo así porque alguien hizo mal uso de tus datos personales? Yo creo que la respuesta es no, ¿no? O sea, todos esperamos que cuando le damos un dato personal a un funcionario o a alguien que me va a dar un beneficio social, cuide mis datos personales y solamente los utilice para el fin que tienen, no más. Y que cuide que nadie se los robe, que nadie los utilice para otra cosa, porque así está cuidando mi privacidad y mi integridad. Con esto en mente es que existen las leyes. ¿De qué leyes estamos hablando? Primero, de los dos artículos de la Constitución que nos dicen que la información que se refiere a la vida privada y los datos personales va a ser protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes. Al rato les hablo de las excepciones, pero están obligados a cuidar esa información. ¿Ok? Y el artículo 16 que habla de los derechos ARCO, también lo vamos a ver un poquito más a fondo, pero tiene que ver con que yo puedo actualizar mis datos, yo puedo decir ya no quiero que los uses, y yo puedo decir bórralos porque no tendrías por qué tenerlos, no sé, etc. Lo vamos a ver más a detalle adelante. Y las dos leyes que fueron, digamos, el boom, ¿no? En este sentido, una está orientada a particulares, otra está orientada a sujetos obligados. ¿Cuáles son los sujetos obligados? Entidades gubernamentales y cualquier otra organización que reciba recursos públicos. ¿Ok? Esta está regida por la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados y es de la que les voy a hablar hoy específicamente. Su equivalente para privados es la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares. ¿Okay? Tienen ligeras diferencias, en muchas cosas son parecidas porque tienen los mismos principios, ¿no? De cuidar los datos personales. Ahora, con esta idea de, ok, ya sabemos que son los datos personales, ya sabemos que pueden haber consecuencias muy desagradables por no cuidar los datos personales y no utilizarlos de manera ética y profesional. Entonces, ahora la otra es, protege los datos personales de otras personas como te gustaría que protejan tus datos personales. Ese tiene que ser tu mantra. Y la pregunta obligada es, ¿y cómo cuidas tus datos personales? O sea, ¿tú qué tanto cuidas tus propios datos? Y ahí va la invitación a que entres a este sitio del INAI, ¿no? Es un vulnerómetro, te va a hacer algunas preguntas, no te va a pedir datos personales, no te preocupes, pero te va a preguntar sobre tus hábitos, ¿no? A la hora de estar, sobre todo en redes, a la hora de entregar tu información, para que veas qué tan vulnerable eres. A lo mejor te dicen, no, pues si la cuidas, ¿no? Eres muy poco vulnerable, o a lo mejor te dicen, no, o sea, estás perdido. Necesitas poner atención en cómo estás cuidando tus datos personales, ¿no? Entonces, esa es la invitación de entrada, a que en cuanto tengan oportunidad, entren, hagan este test y les ayude a ser conscientes sobre cómo están cuidando sus datos. Y así mismo van a darse cuenta, ¿no? Ahorita, bueno, ¿y qué tanto implica el que yo cuide datos personales de otras personas? Es una responsabilidad muy grande. Tenemos, digo, para que seamos francos, también hay niveles, ¿no? Dependiendo del tipo de datos personales que tú utilizas. A lo mejor solo necesitas los datos de identificación de una persona, o a lo mejor le pides ya datos como de salud, si perteneces al sector salud, por ejemplo. Entonces vamos a ver qué tipos de datos hay y ahorita vamos a ver también con cuáles tienes que tener muchísimo cuidado, ¿ok? ¿Qué tipos tenemos?
entre otros, estos son los más generalizados, datos de identificación, que pueden ser tu nombre, tu edad, tu credencial, ¿no? Una fotografía, eso puede ser datos de identificación. Luego tienes datos laborales, dónde trabajas, cuál es tu sede, o sea, en qué lugar laboras, cuál es el cargo que tienes actualmente, etc., qué prestaciones son las que tienes. Esos son datos laborales. Luego vienen los datos patrimoniales o financieros, que ahí pues básicamente es pues cuánto dinero tienes, en cuántas cuentas bancarias, si tienes propiedades, tienes un auto, qué tanto tienes. Esos son datos patrimoniales o financieros. Datos académicos, tu nivel escolar, si ya estudiaste además una segunda carrera o diplomados o maestrías o datos académicos en general. Los otros que tenemos son datos biométricos. Ahí alerta, alerta roja. Al rato vamos a ver a qué se refieren eso de los biométricos. Procedimientos legales, ¿no? Es decir, si hay algún juicio en proceso en tu contra o que tú estés llevando a cabo algún juicio para exigir algún derecho o para exigir que se haga justicia en algún problema. También datos de tránsito y movimiento migratorios, es decir, qué tantas veces has viajado o si en realidad eres extranjero y vives acá, etc. Y los datos personales sensibles. Vamos con esos que les decía yo que eran delicados. Los sensibles son datos personales que informan sobre los aspectos más íntimos de la persona. Y si se utilizan mal, pueden provocar discriminación. Ojo, más bien, las personas pueden, al conocer estos datos personales sensibles, pueden decidir discriminar a alguien, ¿no? Lo cual puede ponerles en riesgo. Por ejemplo, o sea, a lo mejor por mis rasgos físicos pueden decir, ah, pues este pertenece a cierto grupo étnico, ¿no? Y por eso podrían estar discriminando como tal. El estado de salud, si tienes alguna enfermedad crónica, podrían discriminarte. En el caso de las mujeres, por ejemplo, si llegan a estar embarazadas, todavía, desgraciadamente, en algunos estados de nuestro país, si están embarazadas, no las quieren contratar, ¿no? Y entonces termina siendo también discriminatorio. Información genética, creencias religiosas, alguien puede no estar de acuerdo con eso y por eso tratarte mal o discriminarte, creencias filosóficas, creencias morales, afiliaciones sindicales, puede suceder, opiniones políticas y, por supuesto, preferencia sexual. Con este tipo de datos hay que tener muchísimo cuidado. Si se escapan, si alguien te los roba, si se publican sin consentimiento del titular, es decir, del propietario de los datos, pueden haber consecuencias en que sufran discriminación. Y eso pues pone su vida, a veces, pone su vida en riesgo. ¿Ok? Entonces, cuando se obtienen este tipo de datos, es bien importante tener en cuenta que la ley te dice, como son bien delicados, tú tienes que tener el consentimiento expreso y por escrito del titular. No es suficiente con está ahí, ya lo leíste, ¿estás de acuerdo? Ah, bueno, sí, y te dice que sí con la cabeza. No, 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 tiene que firmarte de que está consintiendo el uso de estos datos y para los fines para los que le estás describiendo, donde se describen en el aviso de privacidad. Ahorita lo vamos a ver. ¿Ok? Pero entonces, datos personales sensibles, hay que tener muchísimo cuidado. ¿Cuáles son los otros que también se consideran sensibles? Los biométricos. No, 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 no sé lo que les hayan dicho por ahí, pero los biométricos no solo es la huella digital. ¿Ok? Los biométricos, como el nombre lo dice, son las propiedades físicas, fisiológicas, de comportamiento o rasgos de personalidad atribuibles a una sola persona. ¿Okay? Te ayudan a identificar a una persona y eso, la huella digital, cómo es tu carita, tu ADN, tu tipo de sangre, termina siendo datos que son atribuibles solo a ti y que pueden medirse.
¿Ok? Entonces, mismo caso, si tú vas a obtener datos biométricos, se necesita que tengas la firma de para qué los vas a ocupar. ¿Ok? Porque ahí te comprometes a que lo vas a utilizar solo para eso y él te da la autorización para utilizar esos datos. ¿Ok? Ahora, también todo depende, no solo depende del tipo de datos personales que utilizas, sino también de en qué parte del ciclo de vida se utilizan, para que entonces sepas qué tipo de tratamiento das a los datos personales. Vamos a ver uno por uno. Aquí está el ciclo de vida, digamos, completito de los datos personales. ¿En qué momento lo obtengo? Es decir, cuando yo lo recibo, dónde lo guardo, ¿no? Que puede ser en formato físico o digital en alguna computadora, USB, medios, ¿ok? Luego lo utilizo, a lo mejor le estoy cotejando datos, a lo mejor lo meto para generar reportes, dependiendo de. A lo mejor lo transfiero, es decir, lo comparto con proveedores o con otras organizaciones para cumplir, por supuesto, ciertas operaciones y dar el servicio, ¿no? Y cumplir con las tareas, pero eso ya es una transferencia de información. Bloqueo, es decir, en qué momento ya no puedo utilizar los datos. Se quedan ahí guardaditos, pero como deshabilitados para que ya no puedan consultarse. Y cancelación, lo que sería lo mismo que borrar esa información. ¿Ok? Entonces, dependiendo de dónde estés, dependiendo de en qué punto del ciclo de vida de los datos, tienes que tener ciertas medidas de seguridad. Ahora vamos con la primera. Es que yo obtengo los datos, fíjate que yo les pido los datos directamente al titular. Ah, ok. En este caso, como organización responsable, como representante de la organización responsable, tienes que informar al titular a través del aviso de privacidad la existencia y características principales del tratamiento. ¿Qué es esto? Ok, le vas a informar que vas a utilizar sus datos, qué datos estás utilizando, para qué lo estás utilizando y cómo lo utilizas. Es decir, yo lo utilizo, pero todo está dentro del sistema, nada sale. Ah, pues si yo lo utilizo y además se lo comparto, por ejemplo, a las aseguradoras para que te den el servicio. O en este caso, a lo mejor al ISSSTE, ¿no? Para que te dé el servicio. Yo comparto esta información. Ok, entonces ya le estás dejando muy claro para qué estás ocupando los datos. Y entonces dice, ah, ok, muy bien. Y recuerden, y si son biométricos o sensibles, y además fírmale aquí porque ¿qué crees que estos datos son sensibles? Entonces necesito que me autorices. ¿Okay? Eso es lo correcto, eso es lo que debe de hacerse. Si nos ponemos del otro lado, ¿no? Es decir, ya no estamos obteniendo los datos, sino que ahora si somos el titular, si son mis datos, y yo voy a entregárselos a una institución para que me dé algún servicio, algún beneficio, entonces yo debo pedir esa información. ¿Qué datos me estás pidiendo? ¿Para qué los vas a ocupar? ¿Los vas a compartir con alguien más? ¿Y para qué? ¿Ok? De tal suerte que entonces estás informado y puedes tomar decisiones. Puedes, si a lo mejor con algo de eso no estás de acuerdo, híjole, pues mejor luego regreso, ¿no? O dime por qué esto y empiezas a defender tu derecho a estar informado sobre para qué se están utilizando. ¿Ok? Entonces, de los dos lados, nos conviene saber para qué nos sirve esto del aviso de privacidad en el tema de obtener o dar mis datos personales. Hacemos al que sigue. Estos son como los datos así clave que tiene que tener un aviso de privacidad. Si ya diste tus datos y no viste el aviso de privacidad, no te preocupes, tiene que estar en la página web de la entidad en la que tú los diste. ¿Ok? Si tú eres funcionario y dices, híjole, es que no sé dónde está, pregunta, debe de estar ahí también. Y entonces, tienes que estar también al pendiente de que cumpla al menos con todos estos puntos. Tiene que decir el nombre del responsable, quién es la organización, el domicilio de la organización, qué datos personales estoy pidiendo
Y ahí tiene que venir especificado si hay algunos sensibles. ¿Para qué estoy utilizando los que es la finalidad del tratamiento? Si lo tengo que transferir a alguna organización o a otra proveedores, no sé, que se necesite consentimiento, también tiene que venir ahí. Si el titular no está de acuerdo, ¿a dónde puede escribir para que diga, oye, sí, pero con este no estoy de acuerdo por esto y por aquello? Tiene que venir el medio de contacto. Tiene que venir el sitio donde se puede consultar el aviso de privacidad integral. ¿Qué es esto? Pues es que dan uno que es como resumido y el otro que es toda la información súper detallada. Entonces, esta información súper detallada normalmente tiene que estar en un sitio web, pegado en la pared, adjunto a tu contrato, ¿no? Casi siempre está en algún sitio web porque, como todas las organizaciones van evolucionando y a lo mejor los requisitos también, entonces en algún momento puede actualizarse ese aviso de privacidad, ¿no? Entonces te dicen dónde van a mantener la versión final, la versión actualizada, para que siempre esté ahí de acceso a los titulares. ¿Okay? El fundamento legal, que básicamente va a hacer referencia a las leyes que mencionamos en unas slides anteriores. Los derechos ARCO, ahorita lo vemos con detalle. Portabilidad, es decir, si tú lo tienes todo, por ejemplo, si todo lo tienes en medio electrónico, tienes derecho a que te den una copia, para que tú sepas qué tanta información tienen de ti o para que le des el uso que le quieras dar, ¿no? Y el domicilio de la unidad de transparencia, que no es otra cosa que esta unidad que ayuda a que tú puedas acceder a la información y solicitar informes, ¿no? Y esto la tienen todas o deben tenerla todas las organizaciones gubernamentales o que reciban recursos públicos. ¿Ok? Ahora, durante las actividades laborales normalmente tenemos estos cuatro pasos, digamos, del ciclo de vida, que es almacenamos, utilizamos, bloqueamos o cancelamos información. Durante estos procesos, dependiendo del cómo se hacen, a lo mejor todo todavía es en papel, a lo mejor ya está todo, ¿no? Digitalizado y todo se hace por medio de sistemas informáticos. Dependiendo de cómo sean tus actividades, tienes que identificar cuáles son los riesgos. Aquí lo importante es garantizar que los datos personales solo son utilizados para las finalidades que se describen en el aviso de privacidad. Y esto implica aplicar medidas de seguridad. Si están en medios digitales, medidas de seguridad técnicas, medidas de seguridad físicas, si estamos hablando de que a lo mejor son archivos que están ahí impresos, pues tendrían que estar en un lugar bajo llave, que la llave solamente la tengan las personas autorizadas, etc., ¿no? Y también administrativas, es decir, cómo garantizas que las mismas personas que están utilizando estos datos, pues siguen estas buenas prácticas de seguridad y no van a utilizarlas para otra cosa. Y aquí hay que cuidar los principios, ¿no? Estos principios que son de licitud, solo se utiliza dentro del marco legal, finalidad, solo para lo que se dijo que se iban a utilizar, lealtad, evidentemente, pues que no le vas a mentir al titular de lo estoy usando para otra cosa que no te quiero decir, ¿no? O te miento. Consentimiento, que tienes la autorización del titular para hacerlo. Calidad, que no se te van a perder o destruir o revolver los datos, ¿no? Proporcionalidad en la medida, o sea, para lo que se utilizan y solo la información que necesitas. Es decir, no te van a perder tu cartilla de vacunación si nada más, pues, vas a pedir, no sé, que te den un curso de capacitación, ¿no? O sea, no tendría sentido que te pidan ese tipo de cosas, ¿ok? Y esto es de información y responsabilidad, ¿no? O sea, que siempre estés informado y que se tenga claridad sobre la responsabilidad con respecto a tener y utilizar este tipo de datos personales. ¿Ok? Ahí como historia de terror, llegó a suceder, por ejemplo, que le pasó al primo de un amigo, dejémoslo así,
Que una persona que tenía acceso a los datos personales, ¿no? Que era dentro de una organización, de hecho, en este caso era una organización privada, y entonces utilizó los datos personales de algunos empleados para venderles cosas por catálogo. Eso no se puede hacer. ¿Ok? Cuando nosotros damos los datos personales, por ejemplo, en el trabajo, en donde estás, los estás dando pues para que se cumpla las condiciones de este contrato laboral, ¿no? Tengo que cumplir con estas obligaciones y tú me vas a dar este pago y estas prestaciones y shalala, no deberían de ser utilizados para otra cosa, ¿no? Entonces es un ejemplo clarísimo de que no existían las medidas de seguridad administrativas para dejarle claro a todas las personas por las que pasaban estos datos, ¿no? Que tenían estos datos en sus manos, que no podían utilizarlos para otra cosa que no fuera para las finalidades, ¿no? Del trabajo del día a día. Ahora, esta es una pregunta buenísima que siempre me hacen. Bueno, pero pues yo ya cuidé los datos cuando llegaron a mí y cuando les di tratamiento y todo. Y los proveedores, ¿y yo cómo voy a asegurarme que los proveedores lo hagan bien, no? ¿O qué crees que me toca dárselo a otra dependencia? Y si ellos lo hacen mal, pues ya no va a ser mi culpa. Vamos por partes. Estamos hablando de una cadena de responsabilidad. ¿Ok? Entonces, si tú fuiste quien obtuvo los datos, lo que te dice la ley es cuando tú lo tengas que transferir, evidentemente los vas a transferir para cumplir con alguna obligación, ¿no? Para cumplir con algún servicio que le tienes que prestar al titular, no lo sé. Entonces, sí, se los transfieres, pero uno, se los transfieres por un medio seguro. Es decir, si se lo mandas con alguien en una USB sin proteger y que cualquiera que se encuentre después la USB en la calle va a poder ver todos los datos, pues ya no estás cumpliendo el principio de seguridad, ¿no? Entonces, tienen que ser por medios seguros, pero además tienes que hacerle llegar a ese proveedor o a esa dependencia o a ese tercero, podríamos llamarle, el aviso de privacidad. El aviso de privacidad que autorizó el titular o los titulares de los datos que estás transfiriendo, para dejarle claro a esa otra dependencia que debe, es un debe, no es si quiere, debe respetar los principios que están ahí. Solo puede utilizar los datos para los usos que están ahí. ¿Ok? Y con eso lo que haces es transferir también la responsabilidad. Si a la hora de que sucediera un incidente de datos personales que dicen, híjole, es que se me perdieron, nos lo robaron, no sé, y que al rato salen publicados por allá en el mercado negro, o ya al rato te dicen, no, pues que creen que le robaron a tal institución la información y entonces ahora tienes que cambiar tus contraseñas, ¿no? Por ejemplo. Entonces, si eso pasa, lo que sucede es que hay toda una investigación y van a empezar a investigar como de atrás para adelante, a ver, ok, ¿a quién se le perdieron? ¿O a quién se lo robaron? Vale, ¿y a este quién se los dio? Y este, hasta dar con quiénes fueron, quienes no hicieron o no aplicaron estas medidas de seguridad para ver si fue por accidente, si fue con todo el dolo, porque también puede ser qué tipos de datos personales son los que se fueron, chalalala, y fincar las responsabilidades que corresponden. Ok, pero entonces con esto tenemos, ok, tú como entidad que recibe los datos, adquieres la responsabilidad inevitablemente, pero con las organizaciones o dependencias o proveedores con las que la compartas también. Entonces, no hay cómo se zafen por ese lado. Vamos con los derechos ARCO. ¿Cuáles son los derechos ARCO? De acuerdo al artículo 16 de esta ley, toda persona tiene el derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, que puedes solicitar tus datos, puedes ver qué es lo que tienen, rectificación, es decir, a lo mejor me cambié de domicilio o metí, o hay un error en los datos que están ahí registrados y entonces tengo el derecho a rectificarlos, ¿no? A modificarlos.
Cancelación, que puedo decir, ¿sabes qué? No quiero que se estén utilizando estos datos, ¿no? Por alguna razón, ya no quiero que los tengas, y entonces pues, se cancelan. U oposición, es decir, sí, yo sé que te dije que podías ofrecerme servicios, pero ahora ya no quiero, y ya quiero que mejor ya no me mandes nada, ok, ya no me estés llamando para ofrecerme cosas, también se puede. Ok, ahí evidentemente hay excepciones, ¿no? Estas excepciones, o más bien los supuestos de excepción a los principios que rigen este tratamiento de datos, pueden ser por seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad de salud públicas o proteger derechos de terceros. Ejemplo, si tú quisieras a lo mejor o alguien que hizo algo indebido y tiene una, no sé, un proceso judicial en su contra y resulta que nosotros como organización tenemos pues ciertos datos, ¿no? Que pueden ser investigados. Entonces, aunque ese titular me solicitara que se eliminen, pues no los puedo eliminar porque están bajo investigación, ¿no? Obviamente, con orden judicial de respaldo. ¿Okay? La otra, aquí también es bien importante. Solo el titular puede tener acceso a estos datos. Solo el titular. Si va el amigo, la pareja, el familiar, oiga, pues es que me gustaría que me dé por favor los datos de fulanito de tal, porque no, no se puede. No porque no es el titular. ¿No? A menos que trajera casi la orden judicial de no, mires que aquí me está diciendo que es para cumplir este requerimiento judicial. Ah, entonces vemos. Pero si no, no tiene por qué. ¿Ok? Entonces, ahí para que sepan, pueden exigir estos derechos algo, no solo a organizaciones gubernamentales, también a privados. ¿Ok? Y esta está buenísima. ¿Qué pasa si no se cumple? ¿No? Bueno, para las que serían entidades gubernamentales, evidentemente de entrada hay una amonestación pública, ¿no? Y ya el quemón es a nivel nacional de, pues tal institución no cumplió con la seguridad de datos personales y va a tener una multa de tanto. O sea, ¿cuáles pueden ser las multas? Bueno, la multa puede llegar a 150, de 150 hasta 1.500 veces el valor en este momento de la UMA, o puede ser del salario mínimo. Si hiciéramos el cálculo hoy, sería más o menos de 134,430 pesos. Así, pero pues eso qué, ¿no? O sea, a lo mejor es bien poquito comparado con el daño que se puede hacer, sí, pero no es solo eso. Al final, si la consecuencia de que ese dato personal haya salido a la luz pública o haya sido utilizado de manera inadecuada y afecta de una forma grave al titular, el titular tiene todo el derecho de demandar, ¿ok? Por la consecuencia que haya adquirido. Y entonces, si eso sucede, no solamente es la molestación, sino que a quien resulte responsable va a tener que afrontar la demanda legal, ¿no? Entonces, y ahí va otro tip. Tú como titular, si alguna organización no cumple, no cuida tus datos, utiliza tus datos de una manera inadecuada, tú puedes acudir a las entidades para que los amolesten, pero también si tienes una afectación mayor, tienes el derecho de demandar, porque son tus datos y tienes derecho a la privacidad. ¿Ok? Ahora, ¿y qué pasa con los proveedores? Ya habíamos dicho que adquieren una responsabilidad. Entonces, ellos también tienen su ley, que en este caso es la de particulares. Y también en este caso, por ejemplo, algo que puede suceder es que no quieran cumplir con los derechos ARCO, ¿no? Le dicen, oye, pues es que yo quiero saber cuáles datos tienen, ¿no? Quiero hacer efectivo mi derecho de acceso a la información y quiero saber cuántos datos míos tienes y que además me los entregues, ¿no? O sea, que en una copia digital, por ejemplo. Y pueden dar largas o pueden decir, no, pues no se puede por tal o cual cosa.
Si tú vas al INAI, te ayudan y le dicen, oye, organización, ¿no? Organización privada, tienes que cumplir con eso. Entonces, cumple con los derechos ARCO y entonces empiezan ellos también a ejercer presión para que hagan efectivo tu derecho. ¿Ok? Otra cosa que también puede suceder es que puedas tener una multa, o bueno, la organización pueda tener una multa de 100 a 320,000 el valor de la UMA, más alta. ¿Esto de qué depende? Depende del tipo de datos que se filtraron y de las consecuencias que se pudo tener. De hecho, si ya existió una y hay reincidencia, o sea, no entienden y siguen haciendo lo que no deben, también va aumentando esa pena. ¿Ok? Y finalmente, el último, o sea, también los titulares pueden demandar y esta organización y el responsable que haya hecho mal uso de esos datos personales tiene que afrontar esa demanda, ¿no? Tiene que rendir cuentas tal cual. Ahora, la pregunta del millón. Ok, pero y entonces si hacen mal uso de mis datos personales, o sea, si estoy como funcionario o si trabajo para una organización que recibe recursos públicos, ya sé qué tengo que hacer y que los tengo que cuidar, pero yo también tengo datos personales y si luego alguien no los usa bien y entonces, ¿qué hago y a quién acudo? Bien, en el sector privado puedes acudir directamente al INAI. Esta infografía la saqué directamente de la página del INAI y ahí viene el correo electrónico donde pueden y los teléfonos donde pueden comunicarse directamente para dudas y también para que los asesoren en caso de que quieran hacer válidos sus derechos para demandar o para exigir el cumplimiento de los derechos ARCO. En el caso del sector público, eso va con cada uno, o sea, cada uno de los estados tiene unas que se llaman órganos garantes. ¿Ok? Entonces, lo que tienes que hacer es buscar cuál es el órgano garante de tu localidad, de tu estado, y acudir a ellos. Aquí en la presentación, que se va a quedar ahí también para la posteridad, van a poder consultar cuál es el órgano garante de cada estado. Y ahí están los datos de contacto, ¿no? Para que puedan comunicarse con ellos. Y de todos modos, la información, el INAI tiene muchísima información para estos temas y ahí también pueden apoyarse. ¿Ok? Entonces ya no hay pierde, ya no hay que, ¿y ahora qué hago? Y si pueden reclamar sus derechos y ya saben cómo proteger los datos personales para que nadie les reclame por no haber hecho válidos sus derechos. ¿Ok? Ahora, para cerrar, porque este tema es muy, muy largo, hay muchísimos puntos pendientes por checar, pero me parece que estos son los puntos más importantes. El primer paso, cuida tus datos personales. Empieza por ti. ¿Cómo estás cuidando tus datos? ¿Cómo haces válidos tus derechos? ¿No? El otro punto es proteger los datos personales es responsabilidad de todos los integrantes de la organización, no solamente a los jefes, no solamente a los que están en operaciones, no solamente quien recibe los datos. Todos tienen la responsabilidad de cuidar los datos personales, ¿no? Dependiendo obviamente de en qué parte del ciclo de vida están, pero incluso si tú pasas por ahí porque te toca, no sé, limpiar una zona y tú dices, yo no ocupo la computadora y no ocupo nada más, o yo nomás instalo tal cosa, si tú ves una hojita que está justo sobre la impresora que tiene un chorro de datos personales, obviamente no puedes simplemente llevártela y hacer mal uso de ella, ¿no? Tienes que ver, ok, esto se lo das a quien lo imprimió. Ayudas, aportas a que estos datos no se filtren, ¿ok? El otro, la privacidad es un derecho humano y por lo tanto, proteger los datos personales es una obligación y es una obligación de todos. ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es implementar, que está un poquito más complicado, es implementar un sistema de gestión que básicamente está basado en un enfoque de mejora continua, ¿no? Que te
que determine políticas, medidas de seguridad que deben cumplirse a nivel organización. ¿Ok? Pero ese es un tema así que da para muchísimo, ¿no? Pero por lo pronto ya tienen la base, ¿no? A partir de ahí, todo lo que vayan montando, todo lo que vayan agregando, ya es ganancia. Pero a veces si no tenemos claridad sobre el por qué, sobre qué tipos de datos, sobre cuáles son nuestros derechos, cómo deberíamos cuidarlos, pues el paso adelante no lo podemos dar, ¿no? Entonces, espero que con esto puedan hacer válidos sus derechos, cuidar mucho los datos personales y también compartir esta información con quien crean que les sea de utilidad. Para más información, les voy a dejar también en esta presentación varias referencias. Métanse a la página del INAI, de verdad, hay un chorro de guías, son bastante sencillas de entender, ¿no? Y tiene varios ejemplos y demás, entonces puede ser de mucha utilidad para que lo vayan aplicando en sus organizaciones. Y finalmente, por supuesto, cualquier duda pueden contactarme, yo con muchísimo gusto les puedo apoyar. Si tengo ahí la información, se las comparto y demás. Y pues hasta aquí llega mi presentación. Muchas gracias, ingeniera Belén. Me gustaría pasar a una ronda de preguntas y respuestas, si me lo permite. ¿Cómo calificaría el manejo y cuidado que las empresas de redes sociales le están dando a nuestros datos personales y por qué? Ay, no, 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 no. Creo que esa cara responde todo. No, es fatal. O sea, si ustedes se meten a los, eh, digamos, todas estas, ni siquiera son políticas de privacidad, de entrada son confusas y no queda claro. O sea, en el momento en el que tú subes tu información a redes sociales, pierdes el control de ella. O sea, lo que te dicen es, ya que me la pasaste, yo puedo hacer con ella casi casi lo que yo quiera. Aquí hay que entender de qué viven estas redes sociales. Parece que es gratis, pero en realidad no lo es. Tú estás pagando con tus datos personales, ¿no? Entonces, al final, ¿qué es lo que ellos obtienen? Obtienen una serie de datos estadísticos que les sirven para meter campañas de marketing, incluidas campañas políticas de marketing, para venderte cosas, para darte contenido dependiendo de, pues si le diste, y seguramente lo van a ver, si le diste una vez a que te gustaba un video de un gatito y al rato te salen un chorro de videos de gatitos y así. O sea, no solamente están registrando datos sobre tu nombre, la foto que subiste, tus amigos están registrando tus comportamientos o tus preferencias en redes sociales. Y eso es peligroso en el sentido de que entonces cuando tú entras, solamente ves lo que está como diseñado para ti, ¿no? Y entonces por eso siempre les digo, a ver, si van a ver noticias, si se van a mantener informados y demás, por favor no utilicen solo redes sociales, ¿no? Métanse a otras páginas de investigación, a noticieros, etc., porque eso, que tengan más información de dónde formarse un criterio, porque de otra manera te llega solo como lo que ya está sesgado, ¿no? De hecho, hay por ahí dos reportajes en Netflix muy buenos, bueno, que no son reportajes, o no sé cómo se digan, uno que es, uno que es de la privacidad, y el otro, que no me acuerdo cómo se llama, que también habla de lo que sucedió con las elecciones de Estados Unidos, ¿no? Que básicamente lo que hicieron fue utilizar todos estos datos y lo que cuentan es que pues había casi casi mitad y mitad y había un porcentaje que estaban como indecisos y entonces arremetieron con ese grupo de indecisos, lo cual terminó dándole una ventaja a ya sabemos quién. Entonces, o sea, imagínense si pueden incidir de esa manera en nuestra toma de decisiones y no solamente de consumo, sino de gobierno, es muy delicado. Entonces, sí es importante que tengamos cuidado con eso, de qué información es la que publicas. Porque la otra es, si recuerdan, y es más, nos vamos a regresar en la presentación, si recuerdan, hubo un tipo de datos personales que les dije que tenía que tener mucho cuidado.
Y el error que cometemos es dejarlo libre, o sea, creencias religiosas, filosóficas, opiniones políticas y preferencias sexuales. No necesitan cuidarlo, digamos, publicarlo o que a alguien se le vaya, ya lo pusiste en Facebook, ¿no? Entonces, eso, fotografías, videos comprometedores, etc. Hay que tener en cuenta que lo que se queda ahí en redes sociales no se borra, ¿no? Eso se queda para la posteridad. Y a veces cometemos además el error de subir no lo nuestro, sino a lo mejor el de otra persona o en el caso más crítico de menores de edad. O sea, ya les estás dejando, hay una huella digital con la que van a tener que lidiar a pesar de que ellos no decidieron subirlo, ¿no? Entonces, yo creo que sí tenemos que ser muy conscientes. Estas empresas no van a cuidar tus datos, no es su propósito en sí, por eso también ha recibido tantas, o bueno, ha sido citado tantas veces el fundador de Facebook, ¿no? En Reino Unido, sobre todo, ¿no? Que fue demandado porque estaba, o sea, se dieron cuenta que estaba violando este principio de privacidad, este derecho de privacidad, y pues no por nada reincide, ¿no? Y ahora además es dueño de WhatsApp. Entonces, hay que tener mucho cuidado con la información que compartimos por ahí. Muchas gracias por su aportación, ingeniera. Tengo otra pregunta más. ¿Considera que el sector público debería recopilar datos biométricos de la población en general por cuestiones de seguridad? No. Y este es un rotundo no. Aquí hay que entender dos cosas. Uno, ya vimos qué tan delicado es el tema de los datos biométricos, ¿no? O sea, si ni siquiera a lo mejor podríamos decir, pues a lo mejor se puede atribuir a un grupo étnico específico y por eso son víctimas de discriminación. A lo mejor puede ser todavía más, digamos, patético. O sea, que digan, pues es que ese se parece a alguien que me caía mal en el otro trabajo, o ese se parece, o sea, ya solo por ese hecho podrían tomar una decisión inadecuada si tienen estos datos, ¿no? Esto sucede, por ejemplo, en China. En China tienen ya un registro de datos biométricos y en China lo están monitoreando constantemente con la finalidad de evitar delitos, ¿no? Pero entonces, según ellos, pueden predecir que alguien va a cometer un delito. O sea, ya de entrada están diciendo que alguien que camina de esa manera o alguien que tiene ciertos rasgos o alguien que, o sea, ya lo están catalogando como alguien que es un posible riesgo. Y eso podría suceder aquí, ¿no? O sea, hay que tener mucho cuidado con eso. Ahora, ¿se entiende el propósito? O sea, esta idea de poder evitar que utilicen estos celulares que no tienen un registro de quién lo compró y demás, tener el registro de quién lo compró, quién lo está utilizando y demás, estaría padrísimo para poder rastrear si están haciendo llamadas de extorsión o si están haciendo pues cualquier otro delito por ese medio. Pero francamente yo no me imagino a alguien que quiere hacer una extorsión registrando sus datos reales a la hora de comprar el teléfono, ¿no? O sea, es como que no, o sea, el mecanismo es el que no se escucha lógico. Hay muchos huecos ahí que pueden representar un riesgo para el grueso de la población que no es delincuente, ¿no? O sea, es como asumir que todos en algún momento tienen ganas de hacer algo que no deben, ¿no? O sea, que son delincuentes, cuando en realidad el principio es que todos son inocentes hasta que se demuestra lo contrario. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, me roban a mí el teléfono, te roban a ti el teléfono y decide alguien utilizarlo para cometer un delito? Entonces, ¿cuál va a ser el proceso? ¿Qué pasa si yo no me di el tiempo porque, pues, no sé, estaba en otra cosa, fui a recoger a mi niño, lo que sea, y en ese lapso de que yo no voy a denunciar, entonces dice, no, pues es que está tu nombre y como no denunciaste, pues entonces te toca y entonces a ti te encierro? O sea,
realmente eso no está definido. Hay muchos huecos en cuanto a cómo se aplicaría la ley en ese escenario. Y por otro lado, tampoco queda claro cuáles son las medidas de seguridad que van a tomar para evitar que todos estos datos sean robados, salgan a la luz o puedan ser utilizados con fines distintos, como pueden ser, por supuesto, fines electorales, como puede ser que la misma organización, en este caso las compañías telefónicas que obtienen estos datos, ¿cómo vamos a garantizar que ellos tampoco le den un mal uso o que tengan las medidas de seguridad físicas, técnicas y administrativas para que no pase nada? Lo mismo para, para, para la organización gubernamental que lo reciba, ¿no? No solamente a nivel judicial, sino por cuántas manos va a tener que pasar eso. O sea, hay muchos huecos. Entonces, no, yo no creo que sea un mecanismo que realmente logre evitar que se cometan delitos, ¿no? Por ese lado. O sea, no creo que este mecanismo realmente sea efectivo y creo que el precio a pagar para el resto de la población sería muy alto, ¿no? Porque estaríamos pagando con nuestra privacidad, asumiendo todos esos riesgos, cuando a lo mejor ni siquiera se logra eliminar ese tipo de delitos, ¿no? Entonces yo sí creo que no. Yo apoyo al INAI cuando dijo que era anticonstitucional completamente. O sea, creo que hace falta, es una buena intención, que eso queda clarísimo, pero hace falta estudiarla más y hace falta ver realmente que sea algo que sirva sin poner en riesgo la privacidad de las personas. Muchas gracias por su aportación, ingeniera. Tema importante y polémico, pero muchas gracias por haber tocado ese tema. Agradecemos a la ingeniera Nancy Belén Ramírez Martínez por su valiosa contribución en esta conferencia del día de hoy. Muchas gracias a todos por su participación. Los invitamos a contestar la encuesta de retroalimentación que está publicándose en los comentarios de esta sesión para conocer su opinión sobre este ciclo de conferencias. Asimismo, los invitamos a permanecer atentos a nuestras redes sociales, donde se publicarán los próximos eventos. Muchas gracias, ingeniera. Gracias a ustedes, un placer.